no, más bien como transformadas que uno ya pues usando la tabla de la serie directamente. Bien. Y entonces ahí lo que decíamos era que obviamente nosotros podamos hacer algunos ejemplos de hacer la integral. En este curso la idea no es hacerla así. Digamos la idea no es llegar a volvernos buenos haciendo integrales porque para eso va a ser la tabla. Pero sí necesito que tengan, digamos que, o sea, que recuerden y tengan claro cómo hacer esa integral para funciones conocidas, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer Laplace con la integral, ya saben qué les tiene que dar, pero lo vamos a hacer para un pulso, una exponencial con exponente real y un coseno. Y vamos a ver cómo dan ese Laplace. ¿Listo? Me van a ayudar ustedes. Entonces, vamos a definir por acá. Vamos a hacer entonces la integral del impulso. La integral del impulso en Laplace del impulso, ¿cómo es? Si se acuerdan de esas señales son 1 sobre S. Entonces vamos a hacer esa integral que nos dé 1 sobre S para el impulso. Entonces, bueno, vamos a hacer la transformada de ese x de t. ¿Sí o no? Nos va a llevar mucho tiempo. Entonces sería la transformada de la función x de t será igual desde 0 a infinito de x de t por la proyección e a la menos st por b de t. Bien. Bueno, entonces acá, como ya está definida entre el impulso, lo tenemos finalmente el vale 1. Esto sería igual a la integral de 1 por e a la menos st por dt. Laplace, que sería igual a la integral de e a la menos st por dt, y esto es igual a e a la menos s, esto es menos st, entre 0 e infinito. Entonces, pues acá obviamente tenemos que asegurar que convergen. Efectivamente, pues convergen. Si esto es infinito, esto se vuelve muy grande, como es negativo, entonces esto converge a 0. Cuando esto vale 0 y todo esto vale 1, entonces quedaría 1 sobre s, pero como este es el primer límite, entonces este negativo pues se cancelaría y tenemos 1 sobre s. Ahí está, ¿sí o no? Hagamos ahora, por ejemplo, esta integral para una función e igual a, pongamos a de t, ¿listo? Donde a pues es un número real. Entonces, hagamos esa integral a ver cuánto nos da. ¿Dónde está Felipe Morales? Felipe, ayúdame con esa integral en un tablet, por favor. Bueno.
Entonces, para que esto converja, S tiene que ser, A tiene que ser menor que S. S menor que A. No, A menor que S. Porque si no, no convergería. ¿Sí? ¿Seguros todos? ¿Cómo quedó la última integral? Le quedó integral de menos c y adentro el factor es s más a, ¿sí o no? Ok. Entonces, Sí. ahí habría condición para que haya convergencia. Que sea positivo lo de arriba. Pues sí, que esto sea mayor que 0. Y ese siempre es el que. Ese siempre será mayor que a. Empezando que están comparando un número complejo contra un número real. No sé ahí qué tan claro es. La parte real de eso. La parte real de eso. La parte real de Que la parte real de S debe ser mayor que A. Entonces, Felipe, perdón, dice que esa es la condición para que haya convergencia y yo pueda calcular la plaza. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿O esa condición sobra? ¿O cómo es? Yo lo que diría más bien es que la parte real del número S más el número A tiene que ser mayor que ese mayor. O sea que sigma, dejémoslo así, la parte real más A, eso debe ser mayor que 0. Si no, quiere decir que obviamente eso no converge y cuando lo hagamos en infinito, pues eso también sería infinito. Bien, entonces ya, con esa condición, ¿cómo le quedaría a usted? Entonces ahí está la transformada para una exponencial decreciente. Antes decía, Felipe, antes de que se siente, perdón, como si A es positivo, o sea, más bien, si mi función es una exponencial creciente, o sea, no es menos AT, sino es AT, ¿cuál sería la condición? que la parte real de S menos A sea mayor que 0. O sea, ahí sí la condición sería ¿cuál? Que la parte real tiene que ser mayor que A. Entonces, bueno, cuidado con esas cosas. Listo. Sí, bien. Entonces ya tenemos como esas identidades que ustedes pueden ver. Hagamos la de una función coseno general. O sea, no le pongan amplitud numérica, sino A por coseno de WT. ¿Listo? Entonces hacer esta integral. La transformada de coseno. ¿Cómo es la transformada de coseno? A por S sobre S cuadrado más omega al cuadrado. ¿Listo? Bueno, la pueden ver si quieren, pues para que sepan a qué tienen que llegar. A ver cómo harían esa transformada.
Diego Alejandro Poveda. Diego, colabóreme entonces con esa integral. Bueno, Diego, ¿cómo piensa usted hacer esa integral? ¿Cómo la va a plantear? Pasar el coseno a términos exponenciales. Bien. ¿No lo podrían hacer con el coseno directamente? No, porque. No, porque no tengo que operarlo. ¿Se podría o no se podría? ¿Cómo lo haría? Por partes, ¿verdad? La cuestión es cuando evalúen los coeficientes, los límites, perdón. Bueno, vamos a ver. Tenemos un momento ahí. ¿Todos de acuerdo con lo que está haciendo el compañero? ¿No hay algo de pronto que les cause inquietud? Falta el J, ¿no? Claro, son exponenciales complejas con el coseno. O sea, es JWT más y a la menos J omega WT. O sea, compañero, en la primera integral, cuando usted pasó eso a exponenciales, le falta el J en el exponente. Sí. Estoy con J.
A ver todos, ¿qué tal? ¿Cómo va el compañero? A ver, vamos a ver, hasta acá está bien. Menos S, entonces acá ya menos S, acá quedaría con menos. Listo, sería evaluar ya. Entonces, cuando vale, pues obviamente cuando vale 0, todo se volvería 1, ¿no? Aquí no tiene problema. Cuando vale infinito, ¿qué pasa? ¿Converge, no converge? ¿Hay que ponerle alguna condición? O sea, la idea es que converge. Y usted le va a poner la condición. Profe, una pregunta. Señor. Ahí no habría que utilizar una propiedad así, o sea, transformar S en JW. ¿Por qué no es válido transformar S en JW? No lo entiendo. ¿Por qué no es válido transformar esa S, o sea, esta S en JW? Que no puede cambiar eso al dominio del tiempo, ¿no? O sea, esa S no viene a ser JW. Para Fourier. Laplace es el caso donde usted le coloca un número real. Sí, claro, lo que yo le decía acá, si usted hace que sigma sea 0, Laplace se convierte en Fourier. Es como si usted le hace Fourier a una señal periódica, le da las series de Fourier. ¿Sí o no? Bueno, cuéntenme los compañeros, que ayúdenle a ustedes, compañeros. Digamos, en la primera exponencial, eso tiene que dar, o sea, menos S más JW tiene que dar pues negativo, ¿no? O sea, para que no, o sea, la suma de esos dos tiene que dar negativo para que no. ¿Qué habíamos dicho que era lo que hace que converja la integral? O sea, ¿qué término? La parte real, ¿sí o no? O sea, el E debe estar elevado a una potencia en algún número real. O sea que esto es totalmente complejo y esto es totalmente complejo, eso no está afectando. ¿Por qué no? Pues porque son senos y cosenos, ellos no hacen que se pierda la convergencia, ¿no? El problema acá sí es este, por ejemplo. ¿Quién tiene parte real en estos dos números? El S, ¿sí o no? Y acá el S tendría que tener la parte real ¿en qué signo? Positivo, ¿sí o no? Porque si es positivo, con este negativo se volvería todo negativo y tendría E a un exponente real negativo, entonces eso converge. Esa misma condición la vamos a aplicar acá. Si S tiene la parte real también positiva, o sea, el sigma es mayor que 0, ¿esto también converge? Sí, ¿cierto? O sea, dése cuenta que el sigma que tiene esto por dentro y esto por dentro, si es positivo, hace que todo esto en el infinito converja ¿a cuánto? A 0. O sea que usted finalmente sí, esa integral converge y no tiene ningún problema. Tendría usted que evaluar ahora es en 0, porque ya sabe que en infinito todos esos dos términos se van a hacer. El problema sería que la condición acá no se cumpla acá, ¿sí o no? ¿Verdad? Y ahí usted puede evaluar cuál de las exponenciales crece más rápido que otra, a ver si la que crece se lleva a la que crece, cosas así. Pero en este caso los dos se van en infinito, entonces evalúen 0. Es más 1 sobre S más JW. Pues ahí sería operar, ¿no? No queda más sino operar. Diferencia de Hay que quedar A sobre menos. Esto, hagan la multiplicación de estos dos fraccionarios. ¿Sí o no? Entonces, hagamos. Pero dése cuenta que esto es lo mismo que JW menos S, o sea que este es con más y el otro sería con menos. ¿Sí o no? Uno es JW más S y el otro es JW menos S. Eso es una diferencia de cuadrado perfecto. Para eso sobre 2, no sobre 5. ¿Cómo quedaría el denominador? ¿Cómo queda?
España y precisa el cuadrado, ¿verdad? Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿Eso es con menos? Bueno, ahí o sea, si ese es el resultado, esa no es la transformada de Laplace. Es que, José Ángel. es que al desarrollar la diferencia de cuadrado le debe dar menos 2 hacia arriba. Sí. Y se va Es negativo y con el menos j abajo, cambia los signos y sería positivo y ese menos se va. ¿Qué dice el compañero? O sea, es que el signo, ahí abajo en la primera, donde dice a medios por 1 menos ahí, el primer término es negativo y el segundo término es positivo. Sí. Se puso mal el signo. Solamente ahí ese, y ya el resto ya le da. No, ese está bien, solo que. O sea, el 1 sobre menos s más wj, póngalo negativo todo el término. Y el siguiente término póngalo positivo. O al revés, o sea, cambia el signo a los dos términos. Por eso, pero es que no lo produce. ¿Cómo? O sea, parce, el término 1 sobre menos s más jw, todo ese término es negativo. Todo, o sea, debería llevar un menos arribita, eso. Y el menos s menos tiene que ser negativo. Y el otro es positivo. Eso. Y ahí ya le da el signo. El compañero sabe por qué le dijeron que tenían que cambiar esos signos, ¿no? O sea, no los cambiemos, posiblemente cambiarlos, ¿no? Lo que pasa es que usted estaba, ese resultado es evaluar que infinito o cero. Luego, 0 y 0 es el segundo término. cero es el límite inicial, o sea, es el que queda con menos, o sea, todo lo que va adentro se invierte el signo. Y ahí sí ya le sale el menos.
que se cambie el signo. Porque este resultado aparece de valor en el primer límite, ¿no? O sea, que sería el límite en el infinito menos el límite en cero. El límite en el infinito vale cero, ¿no? Todos. En cero es el que sale ese término, pero como llevo un menos, ¿verdad? Porque sería el límite en infinito menos el límite en cero. Señores, ¿qué pasa? ¿No? ¿Está dando o no está dando? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con toda la regla que usted acaba de hacer? Sí, no, efectivamente, esto es una diferencia de cuadrados perfectos. JW, bueno, yo organizaría esto, este primero acá, este atrás, aquí JW menos S, y aparece la diferencia directa. Efectivamente, listo, esa sería la transformada del coseno, ¿verdad? Esto simplemente es para que volvamos a tomar la idea de que yo lo que estoy haciendo es una integral para que no solo esto se convierta en hacer tablas, porque tampoco es así. Bien, listo. Aparece otra cosa y es que si habíamos dicho que yo podía representar un sistema utilizando la transformada de Laplace, quiere decir que yo les puedo dar el sistema en la transformada de Laplace y ustedes devolverse. Lo que pasa es que para nuestro caso y para nuestros sistemas, la transformada del sistema siempre va a ser la división de dos polinomios. Ya ahorita vamos a ver una diapositiva donde tenemos esa parte un poco mejor. Pero ustedes me van a decir es cómo hacen para devolverse a la caracterización en tiempo. Ya les digo cuál es entonces el sistema. Y ya con esas identidades que acabamos de sacar ahí a mano nosotros, pues asumo yo que lo podríamos hacer entonces. Tenemos un sistema que es, vamos a poner digamos que esto es la función de transferencia de un sistema, y el sistema es S más 4 sobre S multiplicado por S al cuadrado más 5S más 6. Entonces, claro, yo puedo tener puedo tener un sistema hasta con exponenciales en el dominio de Laplace, pero es que a mí sí, yo siempre voy a llevar a que la forma del sistema sea 5S, a que la forma del sistema sea la división de dos polinomios. Ahora la pregunta, si mi sistema es eso, y yo, por ejemplo, quisiera comprobar esto. Esta es mi función de transferencia. Si lo multiplico por la entrada en términos de Laplace, o sea, en dominio de Laplace, me da la salida. Si yo paso esto a tiempo y le hago la convolución con la entrada, me da la salida. ¿Cómo pasan esto a tiempo? ¿Haciendo qué? Fracciones parciales. Entonces recuérdenme cómo haríamos ahí las fracciones parciales. ¿Para qué hacen fracciones parciales? ¿Por qué no aplican entonces la integral inversa de Laplace? Eso se convierte en un problema, ¿no? Hacer esa integral. Coger esto y multiplicarlo por el factor, así como hago la transformada, pero para el factor inverso es más difícil. Lo que yo hago es hacer fracciones parciales para que me salgan por separado, y cada una de esas yo lo puedo ver mediante una tabla, que son las que yo tengo allá, si lo quiero ver así. Listo, entonces vamos a hacer la transformada, las fracciones parciales de este polinomio. Entonces ustedes me dirán, este es el original. ¿Qué debo hacer ahí para hacer? Factorizar abajo. Factorizo aquí abajo. Bueno. Entonces sería S más 4 multiplicado por S. La factorización de esto, pues, ojo que aquí no quiere decir que pues, las factorizaciones pueden ser complejas, ¿no? Pues, obviamente. Aquí ya no estamos hablando solo de números reales. ¿Cuál es la factorización de esto? S más 2. Bien, y ahora. Fracciones parciales. Entonces, eso, o sea, yo podría escribir, y ustedes lo podrían comprobar, que toda esta división de polinomios yo la puedo escribir como la suma de polinomios pequeños, donde aquí está la primera raíz del polinomio, aquí va a estar la segunda, ¿sí o no? S más 3, y aquí va a estar la tercera, S más 2. ¿Cuál es la idea? ¿Encontrar qué? ¿Cuánto vale la diferencia? Efectivamente es muy fácil comprobar que yo puedo escribir esto de esta forma para que me dé esto, porque pues efectivamente podemos operar todas las fracciones y yo voy a obtener este valor.
¿Qué es lo que pasa? Cuando yo factorizo, cuando yo opero estas tres fracciones, multiplico los denominadores, que va a dar esto, y el método me dice, coja esto, divídalo en esto y multiplíquelo por esto. Lo cual quiere decir que en cada uno de los numeradores, acá me va a resultar de esta operación un polinomio de grado 2, de grado 2 y de grado 2. Y al tener de grado 2, yo lo que voy a obligar, por ejemplo, es que esta parte no tiene grado 2, entonces los coeficientes que están formando el grado 2 van a valer 0, los coeficientes del grado 1 van a valer 1 y del grado 0 van a valer 4. Entonces vamos a hacer, esto es pura pues, división de fraccionarios. Entonces, si yo divido todo esto, divido en esto, pues se cancela el s y quedaría multiplicado a multiplicado por s más 3 por s más 2. En el caso de b es el término s más 3 que no va a estar, entonces queda por s más 2. Y en el caso de c es s más 2 el que no va a estar, entonces es s por s más 3. Bien. Claramente todo esto tiene el mismo denominador, que es este denominador que es la multiplicación de los tres. Pero claro, ya el denominador lo tengo, porque los denominadores, esto que está acá y esto que está acá, es igual. Ahora, la idea es obligar a que todo lo que forme el cuadrado valga 0, porque en el numerador no hay nada cuadrático. ¿Quién forma el cuadrado? Miren, de acá s al cuadrado por s por s es al cuadrado por a. Entonces hay uno que es a por s cuadrado. Aquí también sale un b por s cuadrado. Y aquí también sale un c por s cuadrado. Esto tiene que ser igual a 0 porque esto no tiene s cuadrado. O sea que a más b más c tiene que dar 0. Bien, entonces yo planteo mi primera ecuación. A más b más c es igual a 0. Si lo quieren seguir haciendo, ustedes hacen toda la multiplicación y van a salir otros términos de grado 1. ¿Sí o no? Y para la de grado 0 también. Por ejemplo, aquí los de grado 0 es 3 por 2, 6. ¿Verdad? Ay, no hay más grado 0, de hecho. Por ejemplo, miren, el único que forma grado 0 es este término. Estos dos tienen grado 2 y grado 1. Grado 2 y grado 1. Este tiene grado 0, que sería 3 por 2, 6 por A. O sea que de entrada yo ya sé que 6 por A vale 4. Por lo tanto, A tiene que valer 2 tercios. Esa es la forma, digamos, yo digo más lógica. Porque ustedes les enseñaron otra forma y es que empezar a poner casos con el valor, ¿sí o no? Como yo tengo que hacer que esta parte sea igual a esta, s más 4, entonces yo qué digo, vamos a hacer el caso donde s vale 0. ¿Qué pasa cuando, porque yo ya conozco que eso es una raíz de mi polinomio, entonces cuando s vale 0, todo esto, ¿quién queda solo? El a, y quedaría 0 más 3, 0 más 2, o sea quedaría 6a es igual a, aquí s vale 0, a 4, y efectivamente quedaría 4 es igual a 6a, por lo tanto a es igual a 2 tercios. Igual que nos dio por el método que yo creo que es un poco más lógico, que son ver polinomios. Ahora, ¿cuál sería el otro valor para donde eso también es una de las soluciones? S igual a, pongamos menos 3. Cuando yo pongo S igual a menos 3, quiere decir que, ¿cuál es el único término que queda? El b, porque bueno, esto vale 0, entonces todo 0, allá también 0. Quedaría b es igual a ¿quién? O sea, aquí quedaría menos 3, entonces quedaría 1 es igual, y la multiplicación de todo eso sería, entonces sería menos 3 más 2, menos 1 por menos 3, daría más 3, entonces daría 3b, lo cual quiere decir que b es igual a 1 tercio. Y ahora pongamos el último caso para eliminar a b, que sería s igual a menos 2. Si s es igual a menos 2, perdón, se elimina todo este término, se elimina todo este término porque vale 0 y quedaría c. Entonces vuelvo y juego, quedaría 2 es igual, y en este caso sería 2 positivo, porque esto da menos 1, perdón, esto da 1 y esto da menos 2, sí, da menos 2. Menos 2c, lo cual quiere decir que c es igual a menos 1. Ahí están los coeficientes. Quiere decir que ustedes lo que van a hacer es hacerle la Laplace inversa a la siguiente expresión. A vale 2 tercios sobre S más B que vale 1 tercio sobre S más 3. Bueno, como este es negativo, lo voy a poner en negativo menos 1 sobre S más 2. ¿Cuánto les daría
Laplace inversa de cada uno de sus términos. Entonces vuelve y juega, Laplace es lineal, entonces yo puedo hacer entrada por aparte, es la distributiva. ¿Cuánto sería la inversa de 2/3 sobre S? ¿El qué? El escalón lo habíamos hecho, fue la primera que hicimos allá, ¿no? Que nos dio 1 sobre S, pero este es 2/3, porque es la amplitud del escalón. Entonces sería 2/3 de U de T. Bien. Listo. Más. ¿Qué da esto? Esto es 1/3, ¿no? Esa la hallamos allá, un compañero la halló. S más A es, efectivamente viene de una exponencial. Con esto que sería la amplitud de esa exponencial. Bueno, no la amplitud, eso no se llama la amplitud, es la magnitud de esa exponencial. 1/3 multiplicado por E a la ¿qué? Menos 3T. Claro, todo queda en términos de T. Menos, esto pasa igual, ¿no? Quiere decir que esa es la función que caracteriza ese sistema. Si eso fuera, o sea, esto es un sistema. Ese sistema lo estoy pasando al dominio del tiempo. Si ustedes quieren saber la respuesta, la salida, cogen eso y le hacen la convolución con la entrada en tiempo. Insisto con eso. La convolución es para hallar la salida del sistema, pero en tiempo. En Laplace es simplemente una multiplicación. Eso es. Entonces, esas dos cosas, hacer transformadas de Laplace y venir a devolvernos el sistema. Y obviamente la mayoría de sistemas van a estar, no, nuestros sistemas van a estar escritos de esta forma. Bien. Entonces, ahí estaban los ejemplos que yo les quería presentar. Por ahora entonces sigamos, solo por recordarlo. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar, y aunque ya hemos empezado a hablar de eso y lo han hecho inherentemente, es hablar del modelamiento matemático de un sistema. O sea, ya vamos a empezar a modelar sistemas. Ustedes, la clase pasada habíamos hecho un ejercicio de modelar un sistema de primer orden muy fácil. Ustedes ya igual lo saben hacer. ¿Qué es el modelo matemático de un sistema? Pues ahí la misma definición lo dice, conjunto de ecuaciones que representa un sistema. Por ejemplo, un sistema que es de segundo orden, yo lo puedo representar como esto. Efectivamente ahí yo tengo segundo orden, es la ecuación que me caracteriza tanto la variable de salida que es y como mi variable de entrada que es x. Ustedes en su taller hicieron esto y llegaron a deducir esa ecuación, ¿sí o no? Que si yo quiero pasar esto a Laplace, pues efectivamente le hago Laplace a esto y a esto. Entonces nosotros la clase pasada dijimos, yo llego al modelo matemático y de ahí me voy al dominio de Laplace, y en el dominio de Laplace hallo la función de transferencia. Esa sería como la lógica que nosotros le estamos colocando. Pueden existir muchas formas de representar el sistema, efectivamente, pues el sistema obviamente, ese modelo, que son unas ecuaciones, yo las puedo escribir de muchas formas. Lo que pasa es que obviamente la idea es escribirlo de la forma más sencilla, sobre todo más sencilla. Ya vamos a hablar de una cosa que se llama la precisión. En general, un sistema lineal variante en el tiempo se puede representar como la siguiente ecuación diferencial. Entonces, cualquier sistema que sea lineal e invariante en el tiempo, yo lo puedo escribir, acá, aquí eso, y es lo siguiente. Vamos a asumir que esta es la salida y X son las entradas. Entonces, ya que hay esta mano, lo voy a escribir acá. Cualquier sistema, ojo, y sobre todo sistema físico, yo voy a ser capaz de representarlo como una ecuación diferencial de esta forma. Yo tengo unos coeficientes. Coeficiente A0 multiplicado por la derivada enésima, ¿sí o no? Más coeficiente A1 multiplicada por una derivada de un menor orden hasta llegar a la primera derivada, que sería n-1 por y, primera derivada más, obviamente el término sin tener derivada, y eso es igual a la misma forma de ecuaciones diferenciales pero para la entrada, solo que con coeficientes b0 por x a la enésima derivada más b1 x n-1 y así hasta llegar a más bn-1 x la primera derivada más be. Toda ecuación, todo sistema lo vamos a poder escribir de esa forma. Y aquí hay una condición.
y es que n tiene que ser mayor o igual a n. Hay esa condición, o sea, ¿qué quiere decir? Que el orden de la ecuación diferencial que estoy aplicando a la salida tiene que ser mayor o igual al orden de la entrada. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo les daría la transformada de Laplace para una ecuación como esas? Si usted le da la ecuación diferencial, la Laplace a esa ecuación diferencial, ¿cómo le daría? Entonces le hago la ecuación diferencial a esta parte, a todas las partecitas. Como habíamos dicho que las derivadas se convierten en operadores algebraicos, quiere decir que cuando le haga la transformada de Laplace a este término, ¿cómo me quedaría? El A0 baja. A0 Ajá, y este sería el por Sn, ¿sí o no? Ojo que no quiere decir que la derivada, que al hacer Laplace de una derivada me dé sencillamente S elevado al orden de la derivada. No, eso en general no es así. Si ustedes lo quieren ver por acá, ¿sí o no? Miren esto. Claro, la primera derivada me da S por la función de transferencia de la función que yo le estoy sacando, pero le tengo que sumar unas condiciones iniciales. Y en el caso de que sea una segunda derivada o una derivada de orden n, le empiezan a aparecer factores también con S menos la primera derivada más la condición inicial. Lo que pasa es que para nuestro sistema nosotros vamos a asumir condiciones iniciales de 0, siempre, por facilidad. Entonces, si yo asumo condiciones iniciales de 0, efectivamente la décima derivada de la función en Laplace sería s a la 10. Los otros términos pues se eliminan. Entonces vamos a asumir eso. Entonces, ojo que estamos asumiendo condiciones iniciales 0. Lo cual quiere decir que esto me daría a s a la n, a 1, s a la n menos 1 y así hasta a n menos 1 por s más a n. Claramente, todo esto tiene que estar multiplicado por ¿quién? Por y de s. ¿Por qué? Cuando yo le aplico la función, claramente esto es una función que depende del tiempo, entonces fíjense que aparece la transformada de Laplace de dicha función en cada uno de esos términos, y como esta función está para este, hay un factor común, y efectivamente pues en el otro le va a dar algo parecido, ¿no? Entonces ya coloquemos esto así, sería b0 por s a la n, y esto es, claro, aquí hay algo y es que esto es n, ¿no? Sí. Bien, entonces sería s a la m multiplicado por x de s. Y teniendo esa ecuación, o sea, yo tengo acá y de s y tengo x de s, efectivamente a mí me interesa llegar a la ecuación, a la función de transferencia. Como sabemos que la función de transferencia es la salida y de s sobre la entrada x de s, nos vamos a dar cuenta que va a quedar este polinomio de coeficientes b sobre el polinomio de coeficientes a. Entonces esto va a quedar b0 por s a la m más b m menos 1 por s más bm dividido en A0 Sn más. Entonces con eso nosotros lo que estamos demostrando es que efectivamente todo sistema que nosotros queramos representar físico lo vamos a poder escribir como la división de dos polinomios. Esta fórmula general, digamos, en ese caso general se podría escribir también por sumatorias. Ah, claro, sí. Y quedaría Sí, sería solo una notación, ¿no? Sí, sí. queda la sumatoria sobre la sumatoria, ¿no? Sí. Y se podría, digamos, buscar por propiedades de sumatoria la convergencia, ¿no? ¿Quedaría más resuelta o llegaría a la misma solución? Pero es que la convergencia no hay necesidad de hacerla por sumatoria porque esto es algebraico. Y ahí es donde viene lo siguiente. Eso es lo que toca el compañero. Díganme ustedes por qué hay la condición que m, o sea, el orden de este Laplace, del primer, la primera ecuación, el numerador, tiene que ser menor o igual al de abajo. ¿Por qué? Para que el polinomio de arriba quede menor grado de abajo. Pero ¿por qué tiene que ponerlo así? Que se pueda resolverla por partes. Que Bueno, sí.
Sí, de entrada sí, claro, para que yo lo pueda resolver por partes. Pero hay una consecuencia más fuerte. ¿Para que haya qué? Estabilidad y convergencia. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, si este sistema es mayor que este, si este es mayor que este, esto siempre no va a converger, perdón. ¿Por qué? Pues porque efectivamente este polinomio crece más rápido que este. Por lo tanto, siempre va a terminar creciendo y tiende a infinito. Esa respuesta a nosotros no nos sirve. No sirve es que sea un sistema estable, donde un valor que tome S siempre converge a un valor entero o converge a cero. Por el hecho de que este polinomio debe tener mayor o igual el grado que el polinomio del denominador. Entonces ya de entrada generalizamos que la ecuación que yo voy a utilizar para mis modelamientos pues va a venir de la siguiente forma. Va a venir de esta. Entonces ahí está porque nosotros tenemos que tener esa condición. ¿Listo? Bien. Sigamos. El modelamiento matemático que ustedes le hagan a un sistema, hay digamos que dos factores que ustedes deben tener en cuenta: la simplicidad y la precisión. Ustedes obviamente un modelo, ustedes lo que quieren hacer es que algo, un fenómeno físico, un sistema físico, le quieren poner matemática porque de ahí para allá puedan empezar a simular o a predecir qué es lo que va a pasar a una entrada determinada, ¿sí o no? Sin necesidad de experimentar. La simplicidad va en forma de que ustedes, digámoslo así, puedan resolver o modelar un sistema con la menor matemática. ¿Por qué? Pues porque efectivamente eso les va a evitar menores cálculos, o para en el caso de un simulador pues va a ser más eficiente que sea con una matemática más sencilla. El problema es que si yo la matemática la vuelvo más sencilla, la precisión del sistema se puede ir disminuyendo. Dígame una cosa, ¿qué es la precisión del sistema, del modelo, perdón? Ante diferentes entradas procuro llegar a lo más acercado a la realidad. Exactamente, la precisión es que mi modelo debe tratar de reproducir lo que pasa experimentalmente de la mejor manera. Cuéntenme ustedes entonces cómo evalúan la precisión si hacen un modelo. ¿Cómo evaluarían esa precisión? Por el desfase de la respuesta respecto a la otra. No tanto. El desfase no. Eso ya va como más a fondo de cómo lo haría específicamente. Si ustedes tienen un sistema, digamos que tienen un circuito, modelan ese circuito, ¿cómo hacen para comprobar que el modelamiento sí les está dando con la realidad? Es la única forma. Usted tiene un modelo, ¿verdad? A ese modelo, por simulaciones, le pone una entrada, tiene una salida. Entonces puede generar entrada, salida. La única forma es ir experimentar. Eso es lo único. Por eso es que efectivamente cuando usted, y eso no simplemente es para modelos de sistemas, ese es el método científico de cualquier persona que quiera modelar un sistema, un fenómeno físico. Si usted propone unas ecuaciones hasta que no hayan unos experimentos, y unos experimentos obviamente que sean verídicos, de que le comprueben que efectivamente el error entre lo que predice el modelo y lo que está en la realidad es pequeño, usted no puede validar. La única forma es experimentar, ¿sí o no? El problema es que los experimentos muchas veces no se pueden hacer. Yo puedo generar modelos poblacionales, pero yo no puedo ir a experimentar con la población, porque eso no se puede hacer. O sea, el modelo, yo de entrada tengo que hacer otra matemática para comprobar que estoy verificando la precisión sin hacer experimentos, porque muchas veces no se pueden hacer. En un circuito sí, ¿no? Porque en el laboratorio posiblemente lo pueda hacer. Sistemas lineales, entonces pues recordábamos que efectivamente vuelve y juega, la mayoría, todos señales 1 lo trabajan con sistemas lineales, y acá también vamos a hacer eso. Lo que pasa es que si no es lineal, yo voy a ir a linealizarlo, pero siempre lo voy a trabajar lineal. Bien, cuéntenme una cosa, ¿por qué los métodos de las mallas y superposición de fuentes son métodos en un sistema lineal? Y que ustedes saben que las mallas no es un método, o sea, de entrada uno no enseña mallas porque eso les está diciendo mentiras. ¿Sí o no? Eso de que las mallas que una corriente va así, la otra así, entonces dos se encuentran, eso efectivamente eso jamás va a pasar eso no refleja lo que pasa en la física. Pero ¿por qué yo lo puedo hacer? Porque cumple el modelo matemático, o sea, el modelo matemático que dice eso satisface la realidad, no quiere decir que... Sí, ok, lo satisface y por eso yo lo puedo hacer, pero ¿bajo qué argumento matemático y lo que hemos visto usted cree que yo puedo hacer mallas? Explíqueme eso. De hecho, superposición es más fácil, explicar superposición. ¿Qué es hacer superposición de fuentes en circuitos 1? Apago una fuente, evalúo un sistema con una fuente, luego apago esta otra fuente, enciendo la otra,
Si puedo sumar las dos respuestas y me va a dar la convergencia del sistema total encendido. La respuesta total, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es que yo tengo un circuito que tiene muchas fuentes. Vamos a poner en este caso 3 fuentes. Vamos a poner de qué tipo de fuentes. Bien. Y la salida del sistema es este voltaje. Entonces él tiene varias entradas, ¿verdad? Porque cada una de estas entradas va a tener un efecto en la salida. Pero como es un sistema lineal, yo puedo apagar esta fuente y esta fuente y solo tener en cuenta el efecto que tiene ella, como si fuera una única entrada. Porque ustedes saben que si yo tengo un sistema que es lineal y le coloco 3 entradas diferentes, la salida es como si sumaran salidas independientes, ¿no? Eso yo lo puedo hacer, es porque es un sistema lineal. Y con las mallas pasa lo mismo, solo que con las mallas es un poco menos intuitivo porque usted asume que solo esto es un circuito, esto es otro circuito y esto es otro circuito. Como si fueran entradas diferentes. Yo evalúo esas entradas por aparte, al final encuentro obviamente estos valores, ¿verdad? Aquí ya no estoy hallando directamente mi salida, estoy hallando corrientes 1 y 2 y 3 como si fueran salidas independientes y después las salidas las voy a sumar y efectivamente yo tengo la corriente eléctrica de ese circuito. Eso lo puedo hacer es porque estos circuitos son circuitos ¿qué? Lineales. Bien, lo que vamos a hablar, perfecto. Entonces des en cuenta que pues, o sea, a uno le enseñaron circuitos sin el trasfondo que son los sistemas, ¿no? Uno dio por, aunque claro, uno enseñar en circuitos uno les dice, no, eso lo pueden hacer porque son lineales, piensen en Dios, los dioses no son lineales, eso no se va a cumplir. Ahí está pues uno de los ejemplos. Lineal, bueno, entonces, eso es lo que uno les dice, son lineales, por eso pueden hacer eso. Lo que pasa es que hasta ese momento uno no centra tanto el concepto de linealidad. Lineal y temporalmente variante. Entonces habíamos hablado que variante es que esta ecuación que yo tengo acá diferencial, que esa ecuación cambie con el tiempo. Claramente las derivadas no van a cambiar porque es que las derivadas es el concepto físico. De esa ecuación, ¿qué podría variar con el tiempo? De esta ecuación diferencial. Las constantes. Si las constantes llegan a ser funciones que dependen de variables independientes, acá la variable que me interesa es el tiempo, pero si algo depende de otra variable, esa variable es independiente, ¿sí o no? Digamos, este A0 depende de una variable tau, ese A0 sería constante porque no depende de la variable tiempo. Pero si estos coeficientes A0, A1 o B0 y los demás dependen del tiempo, ese sistema se llama variante, porque está evolucionando y está cambiando sus características respecto al tiempo. Bien, esos sistemas variantes es lo que yo llamo sistema dinámico. Entonces de aquí en adelante nosotros no vamos a llamar variante en el tiempo, sino vamos a empezar a llamar, es un sistema dinámico, y haremos referencia a si es dinámico y lineal o si es dinámico no lineal. Ahora, sistemas no lineales, entonces ahí están por ejemplo la muestra de sistemas ecuaciones que caracterizan un sistema y no son ecuaciones lineales. Por ejemplo, que los coeficientes, en un caso yo tengo una derivada, pero esa derivada está algebraicamente elevada al cuadrado, deja de ser lineal. En el otro caso yo tengo esa derivada, pero esa derivada está con un coeficiente que tampoco es lineal. No es que dependa del tiempo, pero no es lineal, ¿sí o no? No, ok, bueno, también podría depender del tiempo. Y la siguiente también, yo tengo una función x al cubo, deja de ser lineal. Entonces son ejemplos de no linealidad. En el Ugata, es uno de los libros que ustedes tienen ahí, ellos presentan como diferentes fuentes de no linealidad en sistemas físicos. O sea, tengan en cuenta que nosotros vamos a tratar, yo no les voy a poner un ejemplo al final de que sea solo la ecuación, no, vamos a analizar esos sistemas donde usted diga, ok, esto de verdad pasa en la realidad. Esos sistemas físicos, esas no linealidades se deben a 3 cosas. Por ejemplo, que haya una saturación, que haya una zona muerta o que haya una ley que ya sea, bueno, aquí dice que es cuadrática, porque por lo general en la naturaleza, por ejemplo, la energía depende de variables al cuadrado, pero digamos que en general puede ser que sea polinómica. Díganme una cosa, ¿dónde han visto, digamos en lo que ustedes han estudiado, esa primera no linealidad que es de saturación? Transistores. ¿En los qué? Por ahí me dijeron. Eso pasa en los Transistores. transformadores. Los transformadores, ustedes se han dado cuenta que tienen una
gráfica que se llama de histéresis. En esa histéresis uno también se da cuenta que después de un flujo de campo magnético, el material se empieza a saturar, eso es una corriente, o sea, él ya no deja fluir más campo magnético. O sea, el flujo de campo magnético es constante respecto a la corriente eléctrica que yo le tenga en el bobinado, cosas como esas. Ese material presenta eso. Digamos, en el segundo caso, que es una zona muerta de no linealidad, ¿quién presenta eso? Los diodos. Y el tercer caso, dice que es cuadrático, pero el diodo también presenta ese caso, porque la relación entre el voltaje y la corriente en un diodo es una exponencial, ¿sí o no? ¿Qué es? La corriente es igual a IS por E y un exponente que depende del voltaje, y depende de la constante de Boltzmann, y depende del voltaje térmico. Eso también es no lineal, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso, ¿sí o no? Ya hemos al final concluido, por ejemplo, que las derivadas y las integrales son lineales, por eso los capacitores y los inductores son lineales. Bien, la clase pasada también habíamos tocado otro tema, y era que ya después de haber visto que efectivamente el paso es, tengo mi ecuación diferencial, lo paso a Laplace, y con Laplace hallo mi función de transferencia, tengo mi sistema caracterizado. Claro, la función de transferencia no, obviamente, aunque es una sola ecuación, usted está perdiendo mucha información, usted no sabe qué variables hay dentro de ese sistema. Yo estoy caracterizando el sistema como un todo, de pronto para ver la estabilidad del sistema, si es o una ganancia, ¿sí o no? Pero efectivamente yo no tengo en cuenta qué variables haya por dentro, y eso es importante. El diagrama de bloques es que efectivamente yo puedo hacer diagramas que me están generando funciones de transferencia en el dominio de Laplace pequeñas. En ejemplo de eso yo se los había presentado. Bueno, ustedes creo que ya lo han visto en sus diapositivas, y era eso. Por ejemplo, eso es un modelo de un sistema. ¿Qué hace ese sistema? No tenemos ni idea. Simplemente lo estamos poniendo. Y eso es un modelo de un sistema físico. Lo están modelando con cajitas y funciones de transferencia, que de entrada esas funciones de transferencia son en dominio de Laplace. Espero que eso no sea un concepto que sea bastante obvio para ustedes. ¿Cuál es la idea? Yo tengo todo esto. Esto es una manera general. Yo también puedo llegar a todos esos bloques, los puedo reducir a un solo bloque para que me quede esto mismo. Y eso fue lo que hicimos la clase pasada con el circuito más sencillo, que era un circuito de segundo orden, de primer orden, ¿sí o no? Donde había un condensador y había una resistencia. Con eso yo hallaba, por un lado, mi modelo en bloques, que es lo que ustedes tienen ahí, y hallaba mi ecuación diferencial. Y yo les dije, como comprueben que por el lado de los bloques, ustedes llegan a una reducción que da lo mismo que la ecuación diferencial cuando la hicieron puramente matemática. O sea, desde la ecuación diferencial, Laplace, función de transferencia. Eso era lo que tenían que entregar, una de las partes que tenían que entregar hoy, ¿verdad? A propósito, ¿alguno va a entregar? De los que llegaron tarde, pues van a entregarlo hoy, ¿no? Por favor. Bueno, entonces, ahora la cuestión es yo cómo genero ese diagrama de bloques. El diagrama de bloques no es intuitivo, la verdad. O sea, no es tan obvio decir como que si ustedes se lo aplican a un circuito de RC, les salga que es obvio el circuito de RC, no tanto, es que la ecuación diferencial sí. Eso yo lo hice la clase pasada y ustedes me van a ayudar, y vamos a llegar por esos dos lados. Listo, vamos a hacer acá porque creo que varios no lo hicieron. La pregunta es, ¿no están leyendo el correo electrónico? Porque yo les envié un correo donde les dije, ya subí las presentaciones para que puedan trabajar en eso. Entonces, dense en cuenta, voy a coger un sistema, ese sistema lo voy a modelar con bloques y a partir de los bloques voy a deducir su ecuación de transferencia. Yo creo que algunos me escribieron que el Drive no está funcionando, me dicen. Que a algunos el Google Drive no les funciona y que entran y en la carpeta no hay ningún documento. ¿A quién le pasa eso este salón? Porque el otro salón como a 3 personas les pasa. O sea, aquí no pasa nada. No me pasaba al principio con el taller. Porque si eso va a ser así, entonces la otra opción, y yo creo que es la mejor opción, es empezar a trabajar con el Moodle. Todos han trabajado acá con el Moodle, ¿no? Entonces ahí las entregas es un poco más fácil porque en el Google, en el Drive, digo, si ustedes suben un archivo, pues hay la posibilidad de que otro estudiante descargue su archivo, mire que usted qué hizo, como una especie de copia. En el Moodle no. Entonces yo creo que vamos a cambiarlo del Google Drive al Moodle. Si lo cambio y decidimos eso, entonces yo les envío un mail, pero para que estén pendientes y lo sepan manejar, no, que todos acaban dentro del Moodle a trabajar ahí. Bueno, el ejercicio de la extra. Yo tengo
mi sistema, tengo mi condensador. Ustedes me van, y obviamente pues la entrada en este voltaje vamos a llamar la entrada X de T y aquí vamos a llamar la salida Y de T. La función de transferencia de esto, obviamente ustedes saben que yo modelo esto a partir de las leyes físicas para circuitos. ¿Cuáles son las leyes físicas? La ley de Kirchhoff para nodos y para mallas, bueno, para corrientes y voltajes. Aquí en este caso pues va a ser la de voltaje, entonces X de T es igual a una corriente multiplicada por la resistencia más la del capacitor por la derivada de esa corriente de T. ¿Sí? Perdón, esto es Y de T, ¿sí o no? Que es el voltaje. Lo que pasa es que claramente la corriente de esto es igual a, vamos a poner por acá, GI es igual a C por de Y de T, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto quedaría R por C por la derivada de la función de salida, que es el mismo voltaje del capacitor más este voltaje. Y efectivamente yo ya tengo la ecuación diferencial de mi sistema. Lo que yo les decía era a ustedes, le van a aplicar la transformada de Laplace a esta ecuación. Esa transformada de Laplace no me quedaría como x de s, que es la transformada de esta función, es igual, condiciones iniciales 0, entonces esto quedaría R por C multiplicado por S por Y de S más Y de S. Y acá yo puedo sacar mi función de transferencia, entonces la función de transferencia quedaría Y de S sobre X de S es igual a sobre RC por S más 1. Eso es. Bien. O sea, por un lado, yo creo que ya tengo caracterizado mi sistema. Vamos a hacerle entonces ahora el diagrama de bloques a esto. Entonces, ¿cómo era lo que habíamos presentado? Se supone que el diagrama de bloques debe ser una cosa de la siguiente forma. Yo tengo una señal que entra acá, que es X de T, que es mi entrada. Pasan unos bloques, digamos que un procesamiento a mi señal y yo tengo mi salida Y de T. El problema es ver qué bloques hay ahí, ¿sí o no? Y teniendo esos bloques yo también me voy a dar cuenta cuáles son las variables que van entre esos bloques. Y fíjense una cosa, y es que en esto de los bloques ustedes solo pueden hacer operaciones con Laplace, derivadas, integrales, ¿sí o no? Pueden hacer sumas, multiplicaciones o divisiones, porque todo esto es algebraico. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, yo acá solo tengo bloques de Laplace, bloques sumando, y a menos que Laplace sea una simple multiplicación, pues efectivamente es un bloque de ganancia, ¿sí o no? ¿Cómo generar esos bloques? Entonces la clase pasada yo les decía lo siguiente, miren, yo puedo aquí ver, como esa punta de sumas y multiplicaciones y divisiones, yo puedo ver, por ejemplo, que este voltaje que está acá es igual a X de T menos Y de T. ¿Estamos de acuerdo? Ese voltaje sería el voltaje sobre la resistencia. Entonces yo coloco efectivamente, bueno, pues es que mi ecuación me dijo esto. El voltaje en la resistencia va a ser igual a X de T menos Y de T. Ahí de ver. Bien. Ahora, la corriente sobre el circuito va a ser igual a ese voltaje dividido sobre la resistencia. Y la señal de salida Y de T va a ser igual a capacitor, va a ser igual a 1 sobre el capacitor, la integral de la corriente del circuito multiplicado por dt. Esas son las tres ecuaciones que desde la entrada me van a ir generando la salida. Entonces vamos a tratar de replicar esto en los diagramas de bloques. Yo tengo mi entrada. Miren que esta operación coge la entrada y le resta la salida. Entonces pues yo voy a coger un punto de suma, lo voy a hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? La variable que aparece de esa suma va a ser el voltaje sobre la resistencia. Luego ese voltaje lo voy a dividir por un valor que es constante, que es 1 sobre la resistencia, y después a esto le va a pasar el integrador para que me genere mi señal. Entonces esta señal que está acá sería la corriente en el circuito. ¿Sí o no? Entonces miren, que la de entrada en mi modelo, y yo puedo modelar esto con otros bloques, en mi modelo
yo tengo dos variables que son internas. Yo no solo tengo la de salida y la entrada, como es la función de transferencia. Yo aquí tengo un voltaje en la resistencia y una corriente eléctrica en la mitad, ¿sí o no? Y posiblemente esas variables me interese más adelante muestrearlas o controlarlas para conocer más del sistema. Efectivamente, si yo hago la reducción en bloques de esto, me tiene que dar esa ecuación que está allá. Vamos entonces a pasarnos por acá. La reducción en bloques acá es muy fácil. Cuando dos bloques están en cascada, ¿qué pasa? Se multiplican, entonces quiere decir que mi nuevo bloque va a ser una cosa de esta forma. Esto va a ser 1, ¿sí o no? Multiplicado. Esto sale acá y esto viene acá. Este bloque, matemáticamente, también pues, mediante álgebra, pueden aplicar esa reducción también, ¿no? Que sería, bueno, aquí yo puse dos tablas porque en esta no están todas las reglas al parecer, pero en esta sí lo puedo aplicar, por ejemplo, que es la tercera, ¿sí o no? La tercera es una realimentación. Aquí, pues, lo que están haciendo es restarse, como yo lo tengo allá, y la reducción es la siguiente. ¿Quién sería GDS? ¿Dónde? Los de gramo. Acá. ¿Es Y de T o X de T y Y de T. Sí. Ah, que si en el diagrama es con S. Ah, ok, no. Sí, bueno, puede ser, sí, yo podría poner acá el valor de S para que sea estricto, ¿no? Si lo puse yo con Y de T, pues porque es la salida. Sí, claro, tiene razón, claro, tiene que ser. Lo que pasa es que si yo le hago la plaza a esto, ¿verdad? Me da que B de R en S es igual a X de S menos Y de S. Sería lo mismo, sí, claro. ¿Cierto? Claro, este paso debería ser aquí una integral, pero esa integral pues la estoy cambiando por 1 sobre S por la plaza de la integral. Bien, en este caso quiere decir que, fíjense, si los dos se están restando, la simplificación es sumando, ¿sí o no? Si se están sumando, la simplificación es restando, ojo con eso. Entonces acá lo que vamos a terminar es sumando. GDS sería 1 sobre RS y HDS, ¿cuánto vale? 1, es un factor, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? GDS es sobre, ¿sí o no? 1 más la multiplicación multiplicado por 1. Bien. Eso me tiene que dar eso que está allá. Entonces sería 1 sobre. Vamos a hacer todo el proceso acá. Entonces esto sería, bueno, esto da igual. La suma de esto daría 1 más RCS sobre RCS. De tal forma que nosotros estas dos cosas se cancelan. Me queda 1 sobre 1 más. Entonces, efectivamente, pues por los dos lados yo tengo bien. Entonces, por un lado hacemos modelo matemático, sacamos función de transferencia a partir de la ecuación diferencial. Por el otro, por los bloques. Es que, bueno, sí, lo que pasa es que, digamos, eso no lo puede pasar. No. Es como... Esa era la tarea, o sea, la clase pasada hicimos esto. La tarea era hacer por este lado. Sí, pero digamos, yo lo que hice fue como tenía la esta, pero lo hice como al revés. Lo puse el 1 arriba y la parte que se multiplica abajo. O sea, ¿en qué lado acá? Ahí, digamos, yo puse el 1, sí, digamos, en vez de, o sea, la parte de arriba, yo puse 1 y abajo puse 1 sobre, hacia ahí 1 y abajo puse RC más 1. No. RCS. Sí, el más 1 sabes cuándo es la realimentación. Si no, sería efectivamente eso. Yo les había dicho que trataran de modelar un circuito de segundo orden. Y las cosas vuelven y juegan, ya no son tan obvias. Y aquí el problema es que esto no tiene un método. Esto es muy intuitivo y esto es muy como de sabérselas, como de haber desarrollado esa actitud de cómo puedo yo aplicar las reglas o cómo puedo llegar hasta los bloques. Bien, no hemos hecho reducción de bloques. Hasta ahora vamos a hacer el modelo que era la otra parte de la tarea. ¿Sí o no? La otra parte de la tarea que yo les decía era, vamos a hacer lo mismo que está allá, pero con un circuito de segundo orden. Bueno, esto está... La ecuación diferencial
exponencial de esto ustedes ya la tienen, ya saben a qué tienen que llegar si ya hacen la plaza. Hagámoslo acá. Bueno, ustedes van a llevar, la ecuación diferencial no voy a sacar, ya la tienen desde hace tiempo. ¿Cómo le hago los bloques a eso? De la misma forma. Pero, ¿qué ecuaciones planteo? Miren que yo planteé ya unas ecuaciones que son estas, y esas ecuaciones son las que me dijeron yo qué operaciones tenía que hacer con mis cajitas. Estas tres. Estas tres fue las que me dijeron que tenía que hacer con mis cajas. Este es uno de los puntos, este es otro punto, este es otro punto, y claro, la delimitación es porque este también está diciendo que la entrada está relacionada con la salida. Y acá tengo una entrada, ¿sí o no? Y esa entrada se llama X de T, bueno, X de S. Ya con la transformación. ¿Qué hago después? Vamos a poner las ecuaciones primero, antes de hacer los bloques. ¿Qué ecuaciones ven ahí? Se puede volver a inyectar la EBR. Luego el voltaje en el inductor. Díganme, ¿cómo hacemos? Yo ya puse un voltaje, no lo pongo como el voltaje de la resistencia, yo puedo decir que, ok, bueno, es que ahí salía directo. No me queda tanto, sí. Miren esto, la entrada será que se puede relacionar directamente con alguno de estos valores, o sea, directamente, digamos que con un bloque de Laplace o con una multiplicación, o tengo primero que hacer alguna resta o una suma. Vamos a ponerle aquí nombres a esto. Esto es el voltaje, esto es X de T. Voy a ponerle a esto BA y a esto, pues esto es la salida, Y de T. Vamos a poner esa variable en la mitad, a ver si ella nos ayuda en algo. Listo. ¿Qué hago con esa variable? Si yo podría hacer lo mismo, X de T menos el voltaje A, que también depende de T, sobre esta resistencia es igual a la corriente en el circuito. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Eso en Laplace va a ser lo mismo, esta multiplicación sigue siendo multiplicación, esta resta sigue siendo igual. Entonces lo voy a hacer, digamos, como mi primera operación. Este es más, este es menos, a esto voy a llamar BA que depende de claro. Y aquí me sale este voltaje, la diferencia de potencial entre estos dos. Si yo divido eso por la corriente eléctrica, quiere decir, por la resistencia, quiere decir que aquí viene IDS, que sería la corriente por el circuito, ¿verdad? Bueno, pero efectivamente pues BA tendrá que salir de algún lugar. O sea, BA está volando, yo solo lo puse porque voy a utilizar esa variable. ¿Qué otra operación ven ahí con ese BA? Yo hasta el momento ya soy capaz de saber quién es la corriente en el circuito. Eso soy capaz de saber. ¿Vea qué? La salida Este vea, usted me dice que es la salida, esta salida más este voltaje. Es lo que me está diciendo. esa salida Se podría decir que vea menos Y de T sobre digamos la entrada menos BA sobre R es igual a hacer como la de La entrada menos BA sobre la resistencia es la corriente eléctrica. pero digamos se podría hacer que BA es igual BA menos X de A, a 1 BR. sobre la inductancia. ¿Otra vez? ¿Otra vez? BA no es igual a 1 sobre la inductancia de la integral de la corriente para el inductor. Vamos a verificar. BA es igual a. No me acuerdo, es 1 sobre L. Usted ve que está hallando el voltaje en el inductor. Sí. Ok, el voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente del inductor. Ok. ¿Sí o no? Sí. Sí. O sea que yo podría hacer un bloque en Laplace que me genere el voltaje en el inductor, ¿sí o no? Bien, hagámoslo. Entonces, ese voltaje sería
L por S, porque es la derivada, ¿no? Sí. Bien, ¿y aquí qué saldría? ¿El voltaje en quién? En el inductor. Aquí este es el voltaje en el inductor. No hay de otro, o sea, fijo, ese es el voltaje en el inductor. Y eso no le puedo restar el otro. ¿Y a eso no le qué? No le puedo restar el Eso no tiene método, muchachos, por eso les digo, esto es de sentarse, analizarlo. Ya tengo otra variable que ustedes pusieron en la mitad que se llama BL. Bueno, ¿este? ¿LS? Este representa esta derivada, ¿cierto? Así como la integral allá de la corriente era 1 sobre S, pues sí, ojo que el BA está volando, yo no sé todavía dónde sale BA. de la resta del. Ah, pues BA sería Del inductor. XT más BR. Ah, bueno, sí, BR. Sí. Sí. ¿Cómo? XT más B, bueno, XT más I por R da BA. ¿No? XT más I por es igual a... BA, sí, listo. pero es que eso es lo mismo que estamos haciendo en acá. Sí. Eso ya lo hicimos. Esto sería devolvernos, ¿no? Ujú. No podríamos colocar que BA menos BL es igual a GDT. BA menos BDL es igual a GDT. BA menos BDL No, espera. es igual Menos a Ah, GDT o Sí. a GDS, sí. BA menos BL es igual a YDT. Sí, 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 sí. ¿Y eso dónde lo escribiríamos ahí? Eso es lo que está mal. Eso es el problema, ¿ven? La señal, es como escribir la señal. Miren otra cosa que yo les digo, yo por lo menos vería esto, yo teniendo la corriente del circuito ya puedo tener la salida, ¿sí o no? Con un integrador, ¿por qué? Bueno, nosotros sabemos que es I de S. Si yo saco aquí un bloque y le hago la integral, ¿sí o no? Porque yo sé que Y de t vuelve y juega es igual a 1 sobre C con la integral de I de t. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que yo llego y saco esto sobre 1 sobre CS y esto ya es Y de t. Bien, ya tienen Y de t, B de L. Yo creo que ya con eso ya podrían sacar. Porque ¿quién sería BA? Ya tienen Y de t, ya lograron con ese diagrama llegar a Y de t y quién es B de L. Entonces, ¿quién es BA? ¿La suma de quién? Entre GDT y BL. Exactamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es la suma. Por este lado suma, ok, pongámoslo acá. Por este lado suma, es mi derecho, esto viene acá. Y esto es, vean, listo, ya quedó el diagrama de los circuitos. Es difícil porque es que de entrada uno se ha acostumbrado a que las cosas se hacen con un método, a seguir métodos, a ver, entonces si entiendo este hago los demás igual. Porque fue que va a ir retroalimentado el BDA. Ah, porque es que para hallar esta variable que es el voltaje, la resistencia, yo tengo que coger mi entrada y restarla con BA para luego dividirla con la resistencia. Ah, perfecto. Entonces den cuenta que cuántas señales encontramos en la mitad. 1, 2, 3. Porque bueno, la salida se toma como una señal interna. Y si uno empieza desde ya la señal como tal y empieza a volverse, ¿es válido así? ¿Cómo así? Vamos, entonces ya, o sea, si uno hace la parte de la ecuación. La transformada. Sí. La transformada de la plaza. La función de transferencia. Uno se puede empezar a volver desde la función de transferencia para sacar todos los bloques de falta. Sí, yo intenté hacer eso. Sí se podría, pero usted tiene muchísimas, o sea, muchas posibilidades. Y no está representando en cada una qué es lo que está haciendo. Ese sería un problema, claro. De una función de transferencia le pueden salir pues varios diagramas de bloques.
Y la idea es que lo tomemos así porque esto efectivamente es como la realidad, como tal, ¿no? Sí. No, sí, no, Lo que pasa si en circuitos eléctricos esto no es tan obvio, en sistemas mecánicos es un poco más obvio. En la tarea, ¿quién llegó a eso? ¿Quién había hecho eso? Bueno, me entregaron 4 personas, también es cierto, ¿no? Lo que yo hice fue eso, yo puse la función de transferencia y me empecé a volver. Pero es mucho, sí, es más, algo muy concluyente. ¿No? Ahí se podría, digamos, hacer el paralelo y luego la suma. Entonces ahora la tarea es que esto les tiene que dejar la siguiente ecuación de transferencia. Ya uno sabe que la ecuación de transferencia de un circuito como este es h de s es igual a 1 sobre LC s al cuadrado más RCS más 1. Esa es la ecuación de transferencia de ese circuito para esto. Ustedes la llevan en su taller. Ahora la idea es de esto pasar a eso. Bien, entonces para eso es que vamos nosotros a practicar algo como eso. ¿Cómo hago yo para reducir todos esos bloques y llegar a una función de transferencia adecuada? Utilizando las reglas de álgebra que les presenté. Yo les había hecho también que fueran revisando porque pues en el parcial puede salir algún punto que tenga que ver con reducción de sistemas. Entonces, por ejemplo, antes de hacer este, porque este digamos no es tan intuitivo, hay que pensarlo un poco más. Vamos a hacer este primero. Ese primero está desarrollado como tal en el libro El Hogar, que es como la cuarta referencia que yo les di. Ahí buscan ese tercer capítulo, pueden ver ese ejercicio desarrollado. Les estoy mostrando en la diapositiva. Este no. Bien. Entonces, cojamos ese primer ejercicio que está ya en la diapositiva. ¿Cómo harían ustedes esa reducción? ¿Quién ya trabajó esa reducción? ¿Quién ya la hizo? Pues digamos, son quizás como las partes grandes, digamos de las retroalimentaciones que estén simples. Pues obviamente aquí, lo insisto, como esto no tiene un método, pero uno lo que piensa es que yo siempre voy a tratar es de reducir las cajitas que sean más pequeñas a volver hacia lo más grande, como si fuera como una operación matemática. Digan, por ejemplo, estas realimentaciones implica muchas cosas, porque implica todos estos bloques que hay adentro, ¿no? Lo cual quiere decir que yo no puedo iniciar por ahí, al parecer, voy a iniciar por bloques más pequeños. ¿Ustedes ven alguna operación que puedan hacer basados en esto? El problema es que tendría que cambiarlas. Vamos a poner estas reglas. El 4 es una... Bueno, es una especie de realimentación, pero no la están tomando como realimentación, sino que están separando los bloques. Bueno, ¿usted dónde ve esa operación que la puede hacer en este circuito? H2 con... Ah, no, no, sí, está atravesado hacia H2. No. La 3, vamos a ver la 3. La 3 dice que yo tengo, bueno, una señal, entra un bloque y ese bloque se desprende. Yo puedo antes de la bifurcación traer la ganancia, bueno, la función de transferencia. ¿Esa 3 dónde la puedo aplicar, según el compañero? G3 y H. 1, bueno, la 3 no sería. Sería más bien, entonces por eso les pongo dos tablas que esta, pues son dos deducciones, ¿no? Ahí es la 4, ¿sí o no? Entonces podrían aplicar el paso 4, lo podrían aplicar, que fíjense que ese paso 4 es igual a lo que yo tengo en G3. De tal manera que G2 y G3 quedarían en ¿qué? En cascada, por ejemplo. Y ya en cascada pues sería una multiplicación. Y también quedaría en cascada, fíjense, que en esa regla, ¿dónde está? Exactamente, fíjense que a la parte derecha yo también estoy sacando una segunda acá, que es 1 sobre G, el inverso. Ese quedaría en cascada ¿con quién? Con H1. Eso se puede aplicar ahí, ¿no? Ya son dos pasos que ustedes pueden dar.
Hay otro, fíjense, por ejemplo, eso no lo hace, el libro no lo desarrolla así como lo empezamos a desarrollar nosotros. Él lo inicia por lo siguiente. Miren que H2 se está restando con E1 en este bloque. Hay una álgebra que es la primera variable, regla, que lo que hace es que yo tengo una señal que pasa por un bloque, ese bloque viene y se suma con otra señal que llama B. Yo puedo cambiar el orden que yo tengo de la suma y ponerlo antes de haber pasado por G. ¿Se dan cuenta? Esto yo lo puedo venir a hacer con quién? Con H2. Y cambiar este bloque que está acá. Esto que está acá, esto yo lo puedo pasar atrás. Es lo mismo, ¿sí o no? Es igual. De tal forma que esto queda en cascada con esto. ¿Sí o no? Y quedan dos sumatorias seguidas. Porque la idea es traerme este hacia atrás y este ponerlo hacia adelante. Obviamente, pues, fíjense que yo estoy agregando otro bloque en la primera, ¿no? Que es el inverso de la función de transferencia de entrada, ese bloque pequeño. Y aparece otra cosa. Eso no está en las operaciones, pero yo les pregunto, si yo tengo una suma y tengo una suma, aquí viene una señal, aquí viene otra señal, y esta también se suma con otra señal. Les pregunto, ¿esto es conmutativo? Sí, claro, las sumas conmutativas. Son sumas, ¿no? Esto es más, y esto es más menos. Digamos que esto es X, Y, Z. Entonces ustedes lo que están haciendo es X más Y, eso negado, más Z. Yo puedo cambiar el orden de las señales y no pasa nada, ¿sí o no? Porque yo primero puedo hacer menos Y más Z, o sea, traerme, aquí en vez de traer este Z, este bloque traerlo acá, para que se opere con él, este quedaría menos, este quedaría más, y aquí poner a Y y más. O sea, lo que hice fue intercambiar esos dos puntos de suma porque es conmutativo. Eso no está en las reglas, pero digamos que uno ya lo puede decir porque efectivamente es esa quebra ahí. Usted, díganme la verdad, ¿sí intentaron trabajar esto o no lo han trabajado? Bien, entonces, el problema es que miren, el taller no me lo entregan a muchas personas. Para la siguiente clase me van a entregar este ejercicio, reducir este ejercicio para tratar de llegar a esa ecuación 1. Como les digo, este está desarrollado en el ejercicio, es para que lo miren. El compañero me decía cuál, que ya lo ha trabajado. El segundo, que no lo va a poder hacer. Y van a hacer el segundo. El primero está en el libro, o sea, va a ser un copia pegar. Lo que pasa es que efectivamente lo pueden reducir por diferentes lados. Bien, eso es. Si tenemos esas reducciones, entonces la idea de hacer esas reducciones es que ustedes reconozcan señales intermedias en cada uno de los bloques. Esa es la idea, que no se los va a mostrar una función de transferencia. La función de transferencia ayuda, pues, está limitada de todas maneras, ¿no? ¿Es el circuito interior igual? ¿Es el circuito interior igual? Este circuito. Ajá. Y el segundo de la presentación. El tercero igual sigue ahí como al aire, los tienen que entregar, insisto. Bueno, esto ya habíamos dicho, sistemas eléctricos, vamos a trabajar eléctricos, mecánicos, térmicos, hidráulicos, ¿verdad? Todos son sistemas físicos. Aquí es como finalmente una conclusión. Ustedes que conocen los sistemas eléctricos muy bien, saben cuáles son las variables en un sistema eléctrico para hacer todo este tipo de cosas. Voltajes y corrientes. Yo aquí no me metí con nadie más. Todas estas señales que aparecen acá es voltaje y corriente, ¿sí o no? 1. 2. ¿Bajo qué argumentos planteo este tipo de ecuaciones? Bajo las leyes de Kirchhoff, ¿sí o no? ¿Por qué elementos capacitores, inductores y resistencias? Porque son lineales y la idea es trabajar que sean lineales. Y, bueno, este era de hecho uno de los ejercicios. Ahí está este ejercicio, ahí está planteado. La próxima clase lo que vamos a empezar a hablar es, ahora, ustedes miren esto, y es que los sistemas que hasta el momento ustedes han trabajado tienen una